Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Bélgica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el desbloqueo de más de 200 millones de euros destinados a la Autoridad Nacional Palestina, que, entre otras consecuencias, impidieron que decenas de palestinos recibieran tratamiento contra el cáncer. Lo suspendieron tras una exigencia para cambiar el contenido de los libros de texto palestinos por considerar que incluían contenido antisemita. En Estados Unidos, investigadores de la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts confirmaron que a nivel mundial, comer sano fue más caro durante la pandemia. En cada ola de contagios aumentaban los precios de los alimentos más sanos, como por ejemplo las frutas, verduras, legumbres, lácteos, huevos o carnes. Además, los países con mayor cantidad de casos y muertes fueron los que más incrementaron los precios. En España, la pandemia del coronavirus provocó cambios en aspectos sociales tan arraigados en la cultura como saludarse con un beso en cada mejilla. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, hasta un 34% de la ciudadanía dejó los dos besos con personas que se encuentran fuera de su entorno familiar, mientras que 1 de cada 4 ya no saluda de mano. Expertos no creen que sea necesaria ni recomendable una vacunación masiva contra la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud estima que la propagación de la viruela del mono de persona a persona puede controlarse con medidas de salud públicas que incluyan la detección temprana de casos, el diagnóstico, la atención, el aislamiento y el rastreo de contactos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a la comunidad internacional no cerrar los ojos ante los casos y muertes por coronavirus. Sin embargo, reconoció que los casos de contagio y muertes se han reducido en más de un 90% respecto a picos registrados a principios de año. En Estados Unidos, investigadores de la Clínica Mayo estudiaron los resultados de 483 pacientes de alto riesgo tratados contra el COVID con un régimen oral de 5 días de Nirmatrelvir y Ritonavir, comercializados como Paxlovid. Solo unos pocos desarrollaron síntomas de COVID-19. En Portugal, el director del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Alexis Gusdiel, declaró que Europa recuperó los niveles de consumo de drogas previos a la pandemia con más oferta, casi una droga nueva en el mercado por semana y un mercado cambiante marcado por el contexto internacional. Según el informe, nunca habían tenido una disponibilidad tan alta. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la situación de los derechos humanos en Myanmar continúa empeorando. Los birmanos todavía sufren las devastadoras consecuencias del golpe militar de febrero de 2021. Continúan atrapados en un ciclo de pobreza, desplazamiento, violaciones y abusos de las garantías fundamentales. El director de la Organización Mundial de la Salud convocó para el próximo 23 de junio al Comité de Emergencias para evaluar si el brote de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Es el nivel más alto de alerta según el reglamento internacional, que actualmente solo se aplica a la pandemia de COVID y a la poliomielitis. Se han notificado 1.600 casos confirmados y 1.500 sospechosos de viruela del mono en 39 países, 7 donde suele propagarse y 32 nuevos. El Programa Mundial de Alimentos informó que de los 2.300 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada y grave en el mundo, el 11% sobrevive en América Latina y el Caribe. El efecto dominó provocado por los múltiples sucesos climáticos unidos a la pandemia de COVID y a la crisis alimentaria, energética y financiera derivada del conflicto en Ucrania, tienen a 9.700.000 personas con necesidad urgente de ayuda alimentaria frente a los 8.300.000 que la demandaban a finales de 2021. En Roma, el Papa Francisco consideró que la invasión rusa a Ucrania fue provocada o no impedida. Comentó que hace unos años se le ocurrió decir que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. Ahora se ha declarado la tercera guerra mundial y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar sobre qué le está pasando a la humanidad que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.